Tardes. Para dar inicio a este evento, les suplicamos de la manera más atenta, pongan sus teléfonos en modo silencio, a fin de no interrumpir el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El prestigio y la grandeza de una institución no son producto de la casualidad, son el resultado de mentes brillantes, de visiones admirables y de férreas voluntades de hombres valientes y convencidos de su misión trascendente. Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales les da la más cordial bienvenida a esta cátedra patrimonial en la que conmemoraremos la memoria y la obra académica del fundador de nuestra facultad hace ya 5 décadas. Nos referimos al doctor José Luis Orozco Alcántara. Para dar inicio a esta importante conmemoración, me permitiré presentar a las distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidio. En primera instancia, como anfitrión y también director de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, le damos la bienvenida al doctor Abraham Paniagua Vázquez. Damos también la bienvenida al doctor Francisco Adrián Sánchez Villegas. Él es abogado y político destructivo, especialista en el diseño de estrategias de fortalecimiento institucional con enfoque en derechos humanos y participación ciudadana. Bienvenido, doctor. Catedrático e investigador desde hace varias décadas y docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, discípulo en la UNAM del doctor José Luis Orozco Alcántara, nos acompaña y le damos una cordial bienvenida al doctor César Cancino Ortiz. Doctor en Ciencia Política por la UNAM, profesor adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el Centro de Estudios Políticos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de varios libros sobre pensamiento político, secretario académico en el área de posgrado, cuando el doctor José Luis Orozco fungía precisamente como encargado de esta área, discípulo y amigo de nuestro fundador. Damos la bienvenida al doctor Héctor Samitis Gamboa. Cedemos este micrófono al director de nuestra facultad para que dé la cordial bienvenida a todos los asistentes. Pues gracias, bienvenidos, bienvenidas todas. Afortunadamente volvemos a contar con la presencia del doctor Cancino, del doctor Samitis, y se añade a estos comentarios en forma de cátedra patrimonial el maestro Francisco Sánchez Villegas. Gracias a los tres por acompañarnos, tres personajes que se desenvuelven en el ámbito de la política, en el ámbito de la academia, a los más altos niveles, y que el día de hoy pues, nos compartirán sus reflexiones sobre alguna de la vasta obra de nuestro fundador, el doctor José Luis Orozco Alcántara, y esperemos que estas reflexiones, estos minutos de cada uno de nuestros tres invitados, pues nos sirvan para aprender más de lo que el legado de José Luis Orozco. Muy válido en estos momentos. Estudiar a José Luis Orozco es criticar, es analizar, es pensar sobre la hegemonía estadounidense en diversas vertientes, y obviamente pues, las relaciones México-Estados Unidos incluyen esta discusión. Luego entonces, repito, esperemos que al término de estas tres charlas pues tengamos una visión un poco más objetiva, una visión mejor informada sobre el acontecer de nuestro vecino, el vecino del norte. Y también esperamos el próximo año que nuestros tres invitados regresen. El doctor Cancino y el doctor Samitis estuvieron el año pasado
en Ciudad Juárez. Este año les toca Chihuahua. Y también alguno o alguna de nosotros que esté interesado o interesada en acudir a Ciudad Juárez el próximo lunes 4 de noviembre, es la segunda jornada de la cátedra en Ciudad Juárez. Nos acompaña el doctor Rubén Aguilar. Déjenme checo quién más nos acompaña, se me van los nombres. El doctor Armando Basurto, el doctor Manuel Becerra y el embajador, nuestro amigo también el embajador Eduardo Roldán. También discutiremos allá sobre la vasta obra, repito, del doctor José Luis Orozco. Gracias, maestro Naval, por su esfuerzo. Gracias a los distintos catedráticos de la facultad que se encuentran entre nosotros. Y pues sin más preámbulo, damos el inicio a esta discusión. Muchas gracias, maestro. Cedemos los micrófonos en primera instancia para que nos comparta su pensamiento y palabras sobre el doctor José Luis Orozco Alcántar al doctor Francisco Adrián Sánchez Villegas. Muchas gracias. Agradezco a la Universidad Autónoma de Chihuahua su atenta invitación para participar en esta segunda jornada de reflexión sobre la obra del doctor José Luis Orozco. Saludo este ejercicio que desde la Facultad de Ciencias Políticas de la universidad, a través de su director, pues tienen a bien para recordar y, por qué no decirlo, reivindicar la obra del doctor Orozco en un contexto pues particularmente importante como es justamente esta facultad que fundó. Es un privilegio compartir esta mesa con los doctores Cancino y Samitis. Aprecio y aprovecho para valorar la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Es un privilegio para mí estar aquí acompañado de estos distinguidos académicos. Y bueno, iniciaría precisando cuál es mi acercamiento inicial a la obra de José Luis Orozco. Debo decir que la forma en la que me he acercado a su obra ha sido tal vez la más honesta, a través de la cual se puede conocer el legado de un académico de cuerpo entero. Soy alumno de sus alumnos. José Luis Orozco es maestro de mis maestros y a su vez fue alumno del maestro de maestros. Me refiero, por supuesto, al maestro Federico Ferrogán. Debo decir, para iniciar este diálogo a manera anticipada, que a diferencia de con quienes tengo la oportunidad de compartir esta mesa, no es el campo de la ciencia política el de mi formación académica medular. Centralmente me he desempeñado en el ámbito del derecho, particularmente en el derecho internacional de los derechos humanos. Esto lo digo no a manera de excusa, sino para tener en perspectiva pues la óptica desde la cual presento este análisis, que si bien tiene un componente digamos conceptual, teórico, tal vez no alcanza los grados de especialización que seguramente se abordará en los siguientes ponentes. Mi acercamiento al terreno de la política ha sido más bien empírico, no me juzguen por eso, pero bueno, pues nos gusta la participación en los terrenos políticos. Debo decir, inicialmente, para iniciar esta disertación, voy a recordar una premisa del maestro Vargas Llosa. No hay nacionalismo que no esté cargado de prejuicios. Y a esta afirmación del Premio Nobel de Literatura podríamos agregar que en el caso del nacionalismo mexicano, esos prejuicios se exponencian marcadamente en nuestra relación con los Estados Unidos. Esto es así desde pues, prácticamente la génesis de nuestra nación. Sin embargo, en el México del siglo XXI no hemos acabado de procesar adecuadamente nuestra interacción con los vecinos del norte. Y no es poca cosa, porque con ellos compartimos 3.180 kilómetros de frontera. Una frontera vigorosa. El director que nos visite Ciudad Juárez palpa diariamente las dinámicas
que compartimos no solamente en Ciudad Juárez, sino en general en todas las fronteras de nuestro país, donde eso que en principio fue una línea imaginaria, una entelequia, una creación también de la visión norteamericana, las fronteras, pues hoy tiene un contexto particularmente complejo. Gran parte de la ruta que tendremos como país, incluso del proceso evolutivo de nuestras sociedades, se define por cómo entendemos las relaciones fronterizas, las divisiones políticas, que en buena medida, debo decirlo, muchas de ellas ya se encuentran en los hechos superadas a través pues, de dinámicas migratorias. En este contexto, justamente, el entendimiento de nuestro país de la realidad norteamericana pues ha estado marcado por diferentes prejuicios. Esta falta de capacidad para digerir nuestra vecindad en buena medida se explica por la falta de un conocimiento metodológico de su realidad social, económica o política. O debería decir, para ser más preciso, de sus realidades, de las distintas realidades norteamericanas. En este contexto y aderezado por los entornos políticos particularmente atípicos de los dos lados de la frontera, la obra de José Luis Orozco reviste de una relevancia notoria. Es decir, creo que en pocos momentos como este, el conocimiento ahí sí enteramente metodológico, profundo, minucioso de las realidades económicas, sociales y políticas de los Estados Unidos, pues cobra un papel altamente relevante para poder procesar de manera adecuada esa interacción con los Estados Unidos, dejar dogmas, dejar prejuicios y acercarnos sin filias ni fobias justamente en esta inevitable, incluso debo decir deseable, relación que debemos tener con nuestros vecinos del norte. Durante varias décadas, incluso en buena medida actualmente, el acercamiento con los Estados Unidos como objeto de estudio estuvo generalmente vedado. Yo les pregunto a ustedes, en mi caso particular así fue, en la formación académica, incluso desde las formaciones en niveles básicos, ¿cuántos prejuicios no encontramos respecto de la realidad norteamericana? Y esos prejuicios están envueltos en buena medida en una barrera que parecería infranqueable, es decir, no podemos superarla y sencillamente nos quedamos con esos prejuicios. Por tanto, el metalenguaje de sus realidades en nuestro país es notoriamente limitado, es decir, en pocos estudios encontramos a los Estados Unidos como un objeto del análisis desde diferentes perspectivas, particularmente desde la ciencia política. Justamente en esa excepcionalidad es donde radica la gran valía de la obra orozquiana. Para decirlo en términos del propio doctor Orozco, en el entendimiento de los Estados Unidos hemos sacrificado la historia por la explicación inmediata, por el lugar común, por la frase hecha, por el argumento de clausura. Eso es justamente en buena medida la forma en la que hemos ido procesando el entendimiento de los Estados Unidos a partir de muchos argumentos de clausura en los cuales pareciera que no hay la posibilidad de construir e incluso reconstruir el propio entendimiento, el conocimiento que tenemos sobre los Estados Unidos a partir, debo decirlo, de una idea bastante arraigada de autovictimización respecto de nuestra interacción con el país del norte. Por tanto, lejos de conformarnos con panfletos ideológicos presentados como textos académicos, la obra del doctor Orozco nos invita a profundizar, insisto, sin filias ni fobias en el pensamiento político norteamericano. Particularmente en el contexto latinoamericano, esos panfletos ideológicos han tenido un impulso pues bastante vigoroso, se presentan como textos de corte académico, sin embargo son postulados de orden político, de orden ideológico, que no alcanzan
un acercamiento estrictamente metodológico a la realidad norteamericana. Y no se quedan ahí, sino que definen agendas políticas, definen realidades, se construye discursos a través de los cuales se plasma una visión pues, enteramente maniqueísta de nuestras realidades. Y bueno, creo que es importante conocer la obra del doctor Orozco porque justamente es un acercamiento metodológico a su realidad, insisto, desprovisto de filias y fobias. Eso no implica, por supuesto, que no haya visiones valorativas del propio académico, sin embargo, estas son apegadas a un estudio, por supuesto, de manera pues totalmente académica. En este sentido, en la obra tenemos diferentes enfoques para escudriñar el pensamiento político de la nación que ha impulsado el orden liberal democrático en Occidente. Son diversos y complementarios. El corpus literario de Orozco lo podemos sintetizar en los siguientes puntos. Desde el pensamiento de los padres fundadores, a partir del análisis de su constitución, entendiendo las raíces de su pragmatismo, tomando los postulados del federalista, estudiando la aparente dicotomía liberalismo-proteccionismo, y asimismo también podemos hacerlo examinando sus alcances geopolíticos. Entre irse o quedarse, mejor federarse. Bajo esta premisa podemos entender el surgimiento del federalismo norteamericano, superando la confederación, tal vez sin proponérselo de entrada. Las 13 colonias, con su marcada génesis de corporativos empresariales, conformaron un hito político. Los postulados diversos e incluso contradictorios de Washington, Jefferson, Franklin, Adams, Hamilton, Madison, convergen en objetivos comunes. Desde aquí encontramos la relevancia del entendimiento de su propia realidad en el concierto de las naciones, no de manera aislada de las dinámicas globales. Ahí radica una de las grandes fortalezas del pensamiento político norteamericano, siempre en una visión global, en una visión de concierto de las naciones, no aislada ni anclada en su propia, ensimismados en su propia realidad. El día de hoy, al despertar, abrimos nuestros ojos en un mundo completamente distinto al que se vivía en aquel contexto histórico. Las diferencias sustanciales se explican en buena medida por mayores márgenes de libertad derivados de ese momento fundacional, no solamente de una nación, sino de un paradigma político todavía vigente. Este paradigma tiene como documento primigenio a su constitución, que establece de manera intrínseca la visión de nación, perfectamente adaptado a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con una precisión de lenguaje, consensuando palabra por palabra y que a su vez fija los principios con claridad y firmeza. Esto es importante porque la conformación de la Constitución norteamericana fue en buena medida un proceso de consenso, de acuerdo, lejos de una imposición. Prácticamente cada palabra fue sujeta de un análisis, de un acuerdo entre diferentes intereses, debemos decirlo. Esas colonias centralmente defendían intereses preponderantemente de corte económico. En este sentido, su ventaja radica además en su pragmatismo, ya que la Constitución es a su vez un claro manual operativo completamente flexible de no más de 30 páginas. Esa es la Constitución norteamericana. No es un documento, digamos, romántico, no solamente romántico, debo decirlo, porque sí tiene componentes de esa naturaleza, pero en buena medida es un manual operativo que a través de las diferentes enmiendas que ha sufrido, pues ha ido actualizándose sin mayor complejidad. Yo les preguntaría, si ustedes han escuchado
algún político norteamericano que dentro de su agenda programática, dentro de su discurso político, dentro de su perorata argumentativa, presente como una de sus banderas una nueva constitución para Estados Unidos. Ninguno, o al menos ninguno visible. Esto es así porque se parte del reconocimiento de la importancia de este documento. Si lo contrastamos con nuestra realidad, vemos que la idea de refundación permanente del Estado en México es latente. Cada 6 años se quiere refundar nuestro país, se quiere refundar nuestra nación, y eso, lejos de incentivar el fortalecimiento de nuestras instituciones, en muchas ocasiones termina debilitándolas. Es importante tener esto en perspectiva. A través de, como digo, de consensos, se logró conciliar visiones aparentemente opuestas entre liberalismo y proteccionismo. Generalmente se piensa o se dice, se recurre a una respuesta rápida cuando hablamos de la Constitución norteamericana y se dice es una constitución de corte liberal. Esta respuesta es parcialmente fundada, en razón de que también tiene componentes de corte proteccionista. Incluso el propio Washington incorporó en su gabinete a un Hamilton proteccionista y a un Jefferson liberal. No solamente se evitó una posible lucha ideológica interminable, sino que se generó un gobierno eficiente, dicho esto con mayúsculas. Lo anterior cobra especial relevancia en el México contemporáneo, donde discursivamente seguimos encerrados en el conflicto de liberales y conservadores. Para decirlo en términos de la ciencia política de la 4T, entre chairos y fifis. El doctor Orozco precisa que esto se explica en razón de que los norteamericanos entendieron a las ideologías como un peligro al orden establecido, aunado a la premisa de que la mayoría no podía atentar contra los derechos de minorías. ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestro país este lugar común de que pareciera que todo lo que deciden las mayorías es adecuado, es correcto, y porque la mayoría decide, entonces está bien? Y ahora queremos tener consultas populares para todo, en temas extraordinariamente especializados, temas energéticos, temas de diferente índole, en donde en realidad lo único que se hace es legitimar o aparentemente legitimar una decisión vertical. Estamos en un riesgo latente en la degeneración de la democracia participativa, porque se está utilizando como un instrumento justamente para legitimar ciertas decisiones. Incluso hemos llegado a los excesos de tratar de someter los derechos de las minorías a votación de las mayorías. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, los derechos de la comunidad LGBT? Que la mayoría decida, vamos a una consulta. Los derechos de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, vamos a someterlos a una consulta. Con una ligereza pasmosa, los políticos intentan hacer ver que la democracia, digamos en los términos pues más amplios, necesariamente trae mejores soluciones. Desde su génesis, la nación norteamericana planteó esta limitante: no podemos anteponer derechos de mayorías o, justificándonos en derechos de mayorías, el pisotear derechos de las minorías. Y esto partía porque los padres fundadores siempre fueron temerosos del poder del Estado, es decir, de a quién le depositaban todo ese poder y cómo iban a controlar el ejercicio de ese poder. El ejercicio del poder es algo altamente relevante, tanto en componentes de orden político, los controles políticos del poder, los controles jurídicos del poder, que son justamente los instrumentos a través de los cuales se va limitando este ejercicio en un sistema pues notoriamente presidencialista, donde las decisiones fundamentales en muchos casos pasan solamente por una persona. En este sentido, el control del poder juega un papel determinante en la confección de la política norteamericana, con un vigoroso sistema de pesos y contrapesos abonado por el establecimiento de filtros democráticos como el colegio electoral. Desde su conformación, esta votación directa, en donde muchas veces
asumimos, por ejemplo en México, todos podemos acudir, votamos, elegimos, y no necesariamente en términos de una evaluación rigurosa es una mejor democracia que la democracia norteamericana, en donde existe un colegio electoral, un poco complejo en cuanto a su estructura, que finalmente es quien termina decidiendo el rumbo que tomará la primera magistratura de este país. En la visión política norteamericana no se distingue lo interno de lo internacional. Sin embargo, en tiempos actuales se ha dejado la diplomacia para ocuparse exclusivamente de la política. Esta dicotomía que también en México la vivimos, en donde pareciera que la política interna es una y la política exterior es otra. En realidad, gran parte del pensamiento político norteamericano radica en que esa escisión entre lo interno y lo diplomático, lo exterior, no necesariamente tienen una visión contradictoria o alejada, sino que son complementarias. Esta visión geopolítica creo que es importante y retomando el caso mexicano, pues creo que juega un papel también relevante en donde parece que tenemos una tendencia a aislarnos de una realidad global, de una realidad en donde pues el mundo muchas veces es más vigoroso de lo que nosotros imaginamos y es complejo abstraernos de esa realidad. Esta visión pragmática se sustenta en el reconocimiento de un mundo diverso y plural. En términos orozquianos, un pluriverso y no un universo. Así tenemos un sistema político bipartidista en los Estados Unidos y un pragmatismo que se palpa justamente ahí, con un partido demócrata que en sus orígenes, en 1836, tenía un componente ultraconservador y un partido republicano de corte más bien liberal, que enarbolaba la causa abolicionista de la esclavitud. Si lo contrastamos con la posición en el espectro político de estos partidos el día de hoy, pues tal vez dieron, permítanme la expresión, un bandazo. Sin embargo, esto es explicado más en términos del desarrollo histórico que han tenido las diferentes causas, y ahora la diferencia central pues pareciera que es una diferencia geográfica entre el norte y el sur de Estados Unidos. Una diferencia sí en lo interno, pero una coincidencia en la política exterior. Estos partidos generalmente tienen coincidencias de cómo conducir la política exterior y sus diferencias marcadas las expresan en la política interna. En este sentido, para concluir, regresar a la obra del doctor Orozco implica replantear algunas preguntas al menos para mí todavía sin una respuesta unívoca. Así como el siglo XX fue el siglo de los Estados Unidos, el siglo XXI seguirá siéndolo. ¿Qué lectura de los Estados Unidos podemos anticipar ante la posible reelección de Donald Trump? ¿Está en riesgo el paradigma liberal en Occidente? ¿Cuál será la participación de los Estados Unidos en el contexto de la cuarta revolución industrial? Y aquí me voy a detener porque justamente los hechos que vimos de manera reciente en El Paso, Texas, esta masacre que se suscitó el Walmart, nos presenta o nos ha presentado una visión o una sola visión en donde pareciera que solamente el componente racista la motivación de esta masacre. Sin embargo, en el manifiesto que se realiza hay una parte que me parece importante poner en perspectiva, en donde se manifiestan en contra del proceso de automatización y robotización de la economía. Esto es importante porque pareciera, y ya hay muchas voces en Estados Unidos particularmente, que están enarbolando una visión parecida a los globalifóbicos, pero ahora respecto de los procesos de automatización y de robotización en el mundo. Muchas generaciones, particularmente las generaciones millennials, tienen una visión diversa en cuanto a los procesos de robotización de nuestra realidad. Estados Unidos debe jugar un papel determinante, bajo mi óptica, en este proceso, en la cuarta revolución industrial. Sin embargo, no está del todo claro. Y en esa incertidumbre surgen este tipo de grupos extremistas que han llevado justamente al extremo
de pronunciarse de manera violenta o altamente violenta respecto de estos procesos de automatización en una sociedad, tal vez no la más automatizada en el mundo actualmente, pero sí que tiene procesos de automatización de su economía sumamente importantes. Creo que en este contexto es altamente relevante retomar el conocimiento de la obra del doctor Orozco para conocer justamente su estructura social, económica y política. Y en un contexto en donde hay un lugar común, particularmente en México, en donde se habla del neoliberalismo de una forma por demás simple, debo decirlo, y que se le endilgan pues, prácticamente todos los males de nuestra realidad. Hay muchos estudios que nos marcan que la humanidad nunca había estado en las condiciones en las que se encuentra hoy respecto a la disminución de pobreza, al combate a la violencia, al desarrollo de los diferentes esquemas de calidad de vida. Por supuesto que hay muchos retos, pero ese avance cualitativo en buena medida se explica por el modelo liberal pensado desde los padres fundadores de Norteamérica. En este sentido son preguntas que dejo en la mesa, me parece importante analizarlas y plantearlas justamente para provocar la reflexión y que la obra del doctor Orozco siga siendo un referente intelectual, particularmente en este espacio pues que sin duda es un espacio de él, creado con mucha visión y que está formando pues a profesionistas comprometidos con su realidad y que además tiene una perspectiva pues mucho más global en la formación de estudiantes en el siglo XXI. Agradezco la oportunidad y el espacio y sin más pues sería mi intervención en este punto. Muchas gracias al licenciado Francisco Sánchez Villegas por su brillante exposición y a continuación cedemos el micrófono al doctor Héctor Salinas. Muchas gracias. Agradezco nuevamente la invitación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en particular del doctor Abraham Paniagua, que ha sido siempre muy amable y muy atento en mantener vigente la obra y el pensamiento del doctor José Luis Orozco. Me parece que la juventud, las nuevas generaciones deben de conocerlo. Realmente lo que vamos a decir esta mañana es fundamental. Yo quisiera rápidamente leer una breve síntesis de la trayectoria del doctor Orozco, sobre todo para aquellos que no lo conocen, un poco sintetizar, digamos, una especie de semblanza. Como se ha dicho, miren, el doctor José Luis Orozco nació en Chihuahua en 1940. Se formó en la licenciatura en Derecho por la Universidad de Chihuahua, obtuvo su maestría en Ciencia Política en la Universidad de Texas y el doctorado también en Ciencia Política en la UNAM. La labor de investigación que realizó fue interdisciplinaria. Estudió e investigó filosofía, historia, ciencia política y relaciones internacionales. Fue el fundador, como se ha dicho, y primer director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 1969 a 1973 en Ciudad Juárez. Es reconocido como el precursor más importante para el desarrollo de la investigación y la reflexión recientes sobre los Estados Unidos de América. Con su experiencia en el Departamento de Estudios Interamericanos en la Universidad de Texas, del cual fue director asociado y luego director en funciones, promovió esa área casi desde su incorporación a la institución como director de la Escuela para Extranjeros en San Antonio, Texas. Una vez en la Ciudad de México, se unió al proyecto Justo Sierra,
núcleo del primer centro de investigaciones sobre Estados Unidos de América, y luego Centro de Investigaciones sobre América del Norte, entidad de investigación con prestigio a nivel mundial. Sus textos fueron publicados por la UNAM, por el Fondo de Cultura Económica y casas editoriales de España e Italia. Fue profesor fundador de los posgrados de investigación en ciencias sociales de la Universidad de Ciudad Juárez, de la Universidad de Chihuahua, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad de Sinaloa, del Colegio de Sonora, de la Universidad de Quintana Roo y del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Como podrán ver, la alta calidad de su producción sobre el tema de los Estados Unidos permite asegurar que su desarrollo teórico quedó plasmado en una visión original y se podría señalar propiamente mexicana sobre dicho país, aunque los grandes pensadores hoy en día no tienen nación porque son reconocidos universalmente. La obra del doctor Orozco es relevante en ese sentido. Fue miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Asociación Filosófica Mexicana, del Comité Internacional Gaetano Mosca para el Estudio de la Clase Política, de la Organización Americana de Historiadores, y su nombre figura en la enciclopedia Who is Who in the World. Fue distinguido con el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Sociales por la UNAM en 2012 y pues falleció el 11 de junio de 2018 en la Ciudad de México. Hace un año estuvimos justamente, recientemente fallecido el doctor Orozco, y fue un momento muy emotivo, muy importante participar en esta cátedra, José Luis Orozco. Quizás hablamos más en esa época de su obra o de su manera de ser y de su capacidad como profesor. Yo me voy a referir a un tema que se ha empezado a tocar y que me parece muy importante. Es una investigación que he hecho, no está acabada, la tengo que pulir, a propósito de la invitación que se ha hecho. Y la he intitulado El pragmatismo norteamericano y la globalización totalitaria, la teoría política de José Luis Orozco. ¿Qué plantea esta ponencia? Que José Luis Orozco formuló una teoría sobre el pragmatismo político norteamericano. Esta cuestión no la planteé hace un año, he profundizado mayormente en su obra y quiero decir lo siguiente. La obra de los grandes estudiosos de las ideas políticas tiene una unidad interna y la de José Luis Orozco no es la excepción. El hilo conductor que articula su obra es, en primer lugar, su interés por estudiar las ideas políticas y su desarrollo universal. No encontramos fácil en la academia a gente que se ostente como filósofo político o como teórico político. Podemos leer filosofía política, podemos estudiar teoría política, pero decir especialista en teoría política no es una cosa sencilla. El doctor Orozco sí lo era. ¿Cuál fue su segunda preocupación? Explicar el pragmatismo norteamericano como filosofía norteamericana del poder. Y después, ahora descubro el pragmatismo europeo, es decir, la influencia de los pensadores norteamericanos en Europa y después en otras latitudes, así como sus implicaciones teóricas y prácticas. Se puede afirmar que la amplia producción de José Luis Orozco es guiada por esa unidad interna, motivada por estudiar, entre otras cuestiones, esa vitalidad del pragmatismo, tanto en nuestro país como en el contexto global, con el objetivo de esclarecer en qué condiciones y bajo qué condiciones una filosofía como esta se presenta a acelerar el desarrollo nacional y a promover la democracia y la eficiencia. Una filosofía no convencional
ni tradicional, y mucho menos circunscrita a grandes pensadores. Podemos conocer a los que diseñaron la Constitución y podemos pensar en el ejercicio político de muchos presidentes de los Estados Unidos, pero la pregunta que yo haría también es: ¿a cuántos realmente filósofos políticos conocemos norteamericanos? No es una filosofía como la europea. ¿Quién no conoce a Hegel? ¿Quién no conoce a Marx? ¿Quién no conoce a otros grandes pensadores? Por poner un ejemplo. Ni siquiera era una filosofía de grandes pensadores y mucho menos de filósofos profesionales, limitados a la reflexión y la cátedra. Esta filosofía se entrelaza, afirma Orozco, singularmente en los Estados Unidos, con la práctica de los negocios a escala nacional y transnacional, y con los imperativos sociales y políticos que esta práctica plantea, entre los que se encuentran, en efecto, el corporativismo y el elitismo corporativo. José Luis Orozco identificó cómo Estados Unidos y su industria cultural encabezan desde hace un siglo, por decir, cuando menos, dicha dominación en un proceso que el neocapitalismo reemplazó al viejo totalitarismo por un totalismo de nuevo cuño. Para comprender este proceso se requiere dar un paso atrás, advierten los estudiosos del totalismo, con la finalidad de contemplar el bosque del mundo contemporáneo y no solo los árboles de la actualidad, por lo que advierten una trascendente diferencia entre ambas formas de dominio. El totalitarismo clásico debía reforzar la persuasión con la represión policial y militar para imponerse y desencadenar pavorosas guerras intra e interestatales. El totalismo, en cambio, se distingue por la absorción de la vida pública, privada e incluso íntima, porque la realidad social y simbólica que construye tiende a integrar las alternativas y disidencias y a homogeneizar las distintas culturas y tradiciones. Conforme José Luis Orozco avanzó en sus investigaciones, fue integrando una especie de diccionario pragmático de política. Diría yo, no se puede hacer una teoría política si no existe un lenguaje especializado. Pues estaba consciente de la necesidad de sistematizar este lenguaje propio de un pensamiento reorganizador de la verdad a nivel mundial, que mediante la ciencia detuviera la secularización del positivismo, la metafísica idealista, las propensiones reivindicadoras, redentoras del racionalismo, reivindicar a niveles populares, por ejemplo, del género, la cultura, prescindiera de la vieja dialéctica y de la teología e historia, e instalara grandes cribadores, dice él, de la libertad, como el mercado o la iglesia. Propugnara la acción por encima de la teoría ante categorías en bloque como Estado, soberanía, clases sociales, democracia, partidos, derechos. Para el pragmatismo buscara relativizar y replegarse, por lo que las infiltra a través de otro lenguaje, de otras categorías fragmentarias o unidades empírico-analíticas, como business, intereses, corporaciones, grupos de presión, pluralismo, mercado, que luego integrará en sistemas. En las relaciones internacionales, el pragmatismo ha relativizado y reformulado categorías como el Estado, la nación, la soberanía, el orden jurídico por la vía del comercio, intercambios, localización, seguridad nacional y colectiva, diplomacia de negocios, y como él señalaba, y del dólar o en mangas de camisa. El pragmatismo termina y de plano renuncia al universo conceptual noratlántico, obstaculizante y adverso ante un desfasamiento de mercado, zarandeado por grandes monopolios y un sistema parlamentario inundado de presencias colectivas indeseables.
Orozco afirmó durante los primeros años del siglo XXI que en nuestro entorno político y mediático la tentación de volverse pragmático y obrar supuestamente despejando la acción de toda inferencia o interferencia ideológica o con menor énfasis racionalista, intelectualista u holista, sin embargo de manera diversa en esa atmósfera nacional y en ese sentido su teoría política del pragmatismo es crítica, decía el doctor, es más factible que ese pragmatismo se desbordara en un oportunismo disperso, cuyos embrollos finales no respondieran a sus afanes originales. De aquí que Orozco consideró necesario, y este es el impulso de su obra, repasar bajo un signo personal cuáles son las premisas culturales y económicas mayores que validan al pragmatismo como eje de una civilización de negocios como la de los Estados Unidos y que ha venido a implantar en las últimas décadas lo que los grandes filósofos han considerado el pensamiento único. ¿Por qué no hay opciones? Porque el pragmatismo ha hecho su labor. ¿Qué ha pasado con los grandes planteamientos y los grandes sistemas cerrados de filosofía universal al estilo europeo? Han venido a ser superados por otras categorías. La palabra y el proceso se llama desconstrucción o deconstrucción, como lo quieran ustedes calificar. Nos proponemos en esta presentación describir lo que consideramos es el principal legado de José Luis Orozco, su teoría política crítica sobre el pragmatismo, la cual se encuentra en una obra que se puede considerar a la vez que polémica, innovadora, pero que a través de ella podemos asumir como lo asumió él, el desafío interpretativo que obliga a adentrarse en un ámbito filosófico poblado ciertamente de desencuentros, de intenciones adversarias formuladas bajo un mismo signo doctrinal. La presentación de un servidor busca dar a conocer la contribución de Orozco al debate sobre el paradójico proceso de la globalización y sin proponerse discutir el auge o decadencia estadounidense, explica las maneras en las cuales la singular condición estatal territorial norteamericana propició, dirían con una palabra alemana, una Weltanschauung asimétrica en relación al mundo europeo y que menospreciada por lo menos durante 2 siglos, a nadie le interesó el pensamiento pragmático. Solo vimos cómo avanzó y permeó cotidianamente en nuestras vidas. Saltó este pragmatismo a partir de la quinta y las sextas décadas del siglo XX como la idea noratlántica dominante. Tomamos como base las principales aportaciones de sus obras publicadas, algunas producidas como resultado de proyectos de investigación que él impulsó. Un servidor fue muy afortunado porque obtuvo la enseñanza del doctor Orozco y fui invitado a estos seminarios que él impulsó. Decidí buscar los folders y los documentos viejos y amarillentos que en aquella época nos había dado el doctor por el tipo de papel y la calidad de papel, no lo estoy diciendo por otra forma. Eran documentos escritos a máquina que nos presentaba para que nosotros estuviésemos interesados en profundizar en su obra. En la formación de estudiantes universitarios, sin duda Orozco fue un maestro, un humanista con una auténtica vocación universitaria, preocupado siempre a partir de la influencia, entre otros grandes pensadores, incluso marxistas, que era la oposición, una de las oposiciones al pragmatismo, como Antonio Gramsci, ¿sí?, sobre el papel de los intelectuales. A Orozco le interesaba mucho saber cuál era el papel del intelectual en esta época, y que según un crítico marxista, George Sorel, no son, como suele decirse, los hombres que piensan, sino personas que profesan el pensar y perciben un salario aristocrático por razón de la nobleza de su
profesión. Y es que los dispositivos ideológicos norteamericanos no se enfrascan tan solo en la lucha por la lealtad de los intelectuales en el mundo. Eso le interesa poco a los Estados Unidos. Para Orozco, por ejemplo, el culturalismo de la Guerra Fría sabía que el consenso no se circunscribe a los niveles más elaborados de la inteligencia, sino que se extiende por niveles descendentes del espectro a nivel del sentido común, del folclore, la opinión pública, la literatura popular, la cinematografía, la religión o el deporte. Yo jugué fútbol americano 11 años en mi vida y entendí las implicaciones de ese pragmatismo en una forma de jugar y de competir muy peculiar como es este deporte. Pero no lo concibía, no sabía yo ni había estudiado pragmatismo, simplemente lo jugaba porque me llamaba la atención la estrategia más que la fuerza. Descifrar entonces sus lineamientos obliga, pues, dice Orozco, a adentrarse en las dimensiones verticales y horizontales en los cuales van tejiéndose una organización de la cultura, sin olvidar los antecedentes de un rigorismo puritano, de un eclecticismo ilustrado, de un voluntarismo trascendentalista y del supraorganicismo darwinista. Para lograr este objetivo, hemos optado por apoyarnos en documentos de un seminario que impulsó el doctor Orozco en 1988 y que tituló A manera de introducción. Estarán citados en este texto como versión Mimeo porque no tuvieron publicación como tal, además de todos los libros que él publicó en importantes editoriales, en el que sintetiza lo que él denomina las facetas del pensamiento político, cuyas etapas nos orientan por el camino que siguió para ir armando lo que nosotros consideramos es su teoría política sobre el pragmatismo, misma que fue apuntalada poco a poco y no precisamente en un orden cronológico a lo largo de su prolífica obra. Por razones de tiempo y de la misma dinámica que se ha planteado para esta ocasión, solo sintetizaré lo que contiene el análisis de esta presentación. ¿Qué planteaba el doctor Orozco como facetas del pensamiento político? Primero, cómo ocurre el debilitamiento de la filosofía política en el mundo, particularmente la europea. Nos queda claro qué sucedió. Uno de los factores podrían ser la enseñanza de muchas carreras, entre otras la ciencia política. La ciencia política superó a la filosofía. Pero el debilitamiento tiene otros factores. Hay que entenderlos en lo que plantea Orozco cuando dice ¿cuáles son las razones del pragmatismo? Bueno, las razones del pragmatismo están cifradas a mediados del siglo XIX en Harvard, ¿no? Con autores y pensadores muy concretos, que además no fueron filósofos, fue una gama de disciplinas diversas, entre los que había incluso cosmólogos y abogados, filósofos, eventualmente médicos. ¿Qué sucede en estas facetas? Que se pasa del positivismo al pragmatismo, dice Orozco. Una fase muy importante para entender. Ahí él elaborará un sendo libro que escribió en El Paso, ¿no? Y que le llama Una crítica de la ciencia política norteamericana, que el doctor Cancino tiene aquí en sus manos. Después viene otra fase. Esta es una de las grandes obras del doctor Orozco, una de las primeras grandes obras con las que se da a conocer a nivel latinoamericano. La otra fase va a ser del eurocentrismo al americanismo. El poder que tenía Europa va a pasar a América y después se va a desarrollar. Pero aquí hay dos categorías fundamentales para entender esto. Se pasa no solo de la democracia europea al pluralismo norteamericano, no son mismas concepciones, pero fundamentalmente también las categorías del Estado.
y de la razón de Estado europea se va a pasar a la razón de mercado norteamericana. Y ahí entra, dice José Luis Orozco, a una etapa en la que hemos vivido todos, ¿no? Cuando nos referimos a los millennials, por ejemplo, a veces despectivamente podemos decir, lo que han vivido los millennials no es otra cosa que pensamiento único, la inevitabilidad del realismo. Se ha pasado por fases en las que el pensamiento romántico ha dejado de existir, justamente porque el interés del mercado pasó por otras fases. Aquí hay muchos autores. José Luis Orozco realmente era un teórico de la política, y no solamente hay que pensar, y vean los libros que editó esta universidad, particularmente sobre la teoría social y sobre el pensamiento político. Ahí hay un autor fundamental que es Vilfredo Pareto, como europeo pragmático. Voy a concluir diciéndoles, en ese léxico que aporta, en ese léxico orozquiano, hay 5 acepciones del pragmatismo según su teoría política. Las voy a leer y con esto concluyo, pero además quiero decirles que en mi investigación descubro, lo había yo leído, pero no le había puesto la atención necesaria como se le debe de poner a todo gran pensador. La verdad es que ustedes tienen que estar muy orgullosos. Ese busto que aparece tanto en este campus como en el de Ciudad Juárez es realmente un pensador a nivel mundial. Es un pensador reconocido y que debemos de reconocer. El pragmatismo fue a riesgo, dice José Luis Orozco, de incluso ser criticado por establecerlo de esa manera, como la forma por excelencia de la mercantilización del pensamiento, como rescate de los modos pluralistas de la acción humana, como maquinaria desconstructora de la modernidad europea, como modelo reconstructor del orden liberal corporativo. Venía yo pensando sobre el pragmatismo y alguna vez dijo una maestra que escuché hace muchos años, uno no puede soltarse de algo si no se agarra de otra cosa. Y en muchos sentidos. Piensen ustedes en sentido religioso, o en sentido filosófico, o científico. La verdad es que ahora entiendo que frente a una desconstrucción, pues hay una reconstrucción, y este es el orden liberal corporativo que hoy nos rige y que vivimos en todos los ámbitos. Cuando yo le dije alguna vez al maestro Orozco, oiga, ¿y cómo viven en Europa? ¿Cómo actúan? ¿Cómo se visten los profesores europeos? Y me dijo, en los grandes centros universitarios se visten al igual que los norteamericanos. Esto está reproducido en todo el mundo. Perdón, es el mundo occidental. Otra acepción, como insertador de los Estados Unidos en la historia mundial, como instrumento geopolítico de la Guerra Fría, como exorcista de todos los totalitarismos, más aquellos de carácter socialista o comunista, y como legitimación de la hegemonía intelectual mundial. Esto está sintetizado en un léxico de la globalización que me parece que es importante que se lea como lenguaje para entender los nuevos tiempos, pero decía que iba a concluir señalando, en estas acepciones hay 5 generaciones de pensadores pragmáticos norteamericanos, que iniciaríamos con William James, hasta terminar, si ustedes quieren, pues con gente que, con Richard Rorty, y con gente que además lo ha llevado a la práctica, ¿no? Por ejemplo, en la política internacional. Henry Kissinger, ¿no? por decir, pero ahí hay una gama de pensadores que no son conocidos, no son famosos, pero que han hecho y que han impactado en la forma de pensar y de actuar en este pluriverso, como decía él. No es un universo, es un pluriverso el pragmatismo. Muchas gracias.
Agradecemos la valiosa participación del doctor Héctor Samitis, y para concluir estas exposiciones cedemos el micrófono al doctor César Cancio. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto participar de nueva cuenta en esta iniciativa. Estuve el año pasado. Entiendo que está reciente el fallecimiento del doctor Orozco, hace un año, de tal manera que nos abocamos más a rememorar la figura y la personalidad de Orozco que su obra. Creo que poco a poco pues tendremos que ir desmenuzando el legado intelectual, teórico, filosófico de José Luis Orozco, y creo que en ese sentido hemos avanzado en esta mesa. Sin embargo, me preocuparía que volvamos a Orozco en un ícono y en esa medida lo dejemos de leer, ¿no? Yo siento que es un autor, y es un poco lo que quiero demostrar en esta plática, muy actual, y que su obra, no obstante que pues, tiene varias décadas de producción, si la leemos cuidadosamente encontramos claves fundamentales para entender la realidad que estamos viviendo y para incluso vislumbrar por dónde va a caminar el mundo, el planeta. De verdad que lo digo sinceramente. Obviamente el pragmatismo es el eje indudable de la literatura, de la reflexión de Orozco, y que parte de una intuición muy básica, es decir, obviamente que Estados Unidos sea la hegemonía del mundo y se haya convertido a través del tiempo en el imperio, que haya logrado la expansión que logró, que se haya convertido en la potencia que impone digamos, las reglas a nivel económico, mundial, etcétera, y que domina a través de las corporaciones, etcétera, pues no es un acto de la casualidad o un acto originado en la fortuna. Obviamente esto es un acto planeado cuidadosamente desde la fundación del país, Estados Unidos. Y de ahí cada paso ha sido fríamente calculado hasta convertir a Estados Unidos en la potencia, en el imperio y en el centro de las decisiones mundiales, obviamente con sus aliados y con todo lo que representa la geopolítica, pero este dato es crucial para entender el mundo que estamos viviendo. Entonces, incluso entre la planeación digamos, de Estados Unidos para dominar, enseñorearse sobre el mundo, sobre los demás, imponer su modelo, pues estaban las propias ciencias, que también son pragmáticas, las ciencias sociales que ustedes estudian, y que tienen, pues obviamente, un interés por ir socializando a nivel mundial una serie de conocimientos que justificaban, ¿no? Aunque se presumían no ideologizadas, ¿no? Sino científicas y objetivas y neutrales, sin embargo sí vislumbraban una serie de patrones por donde debía caminarse y orientarse pues, las políticas en todos los sentidos. Entonces, poco también esto me voy a referir en esta exposición, pero aquí no hay nada casual, y hoy estamos viendo que el mundo sí tiene dueños, ¿no? Es decir, sí tiene dueños, y los demás quizá, o sea, la sociedad, las masas, la población, no sabe, no está consciente de que hay dueños, pero que ahí están dictando el rumbo a seguir. Entonces, obviamente no salen los ricos del mundo, no salen en la revista Forbes, ¿no? Eso es el parapeto, ¿no? Ahí salen los ricos como Slim o Bill Gates, etcétera, pero esos no son los dueños del mundo. Los dueños del mundo son las grandes corporaciones financieras que están dominadas por 3 o 4 familias y no hay más. El mundo está endeudado a esas familias que supieron construir el emporio financiero. Entonces,
este tipo de cosas, cuando uno va hurgándolas, pues dice, no, es que esto quizá ya está rayando en las teorías conspiranoicas, ¿no? Que es la manera fácil y despectiva de descalificar estas reflexiones, ¿no? No aparece en la lista Forbes. ¿Quién ha oído hablar del grupo Bilderberg, por ejemplo? ¿Quién ha oído de los Rothschild? ¿Y quién ha oído de los Rockefeller? Quizás sí, y no se sabe la magnitud de su influencia en el mundo económico y global, financiero, o de los Morgan, etc. Entonces, sí hay, el mundo sí tiene dueños. Entonces, ¿a dónde quiero caminar con estas ideas? De que, de alguna u otra manera, como no sabemos este tipo de cosas, es parte de este pragmatismo del que hablaba y del que escribió también José Luis Orozco. Es decir, hacernos creer que las cosas son de una cierta manera y que no podían ser de otra, ¿no? Y que tienen un trasfondo de engaño, de ocultamiento, de mentira, ¿no? Es decir, somos sistemáticamente engañados. Y yo siento que ahí José Luis Orozco fue un precursor. Entonces me voy a detener en un ejemplo muy particular, que es este libro de la pequeña ciencia. Lo referí la vez pasada, pero para mí es muy importante volverlo a comentar, quizá con nuevos elementos, porque es un libro de 1978, el dato es muy importante. Yo no sé si fue su tesis de doctorado, no estoy seguro, pero es un libro erudito que se ve que le llevó años de trabajo. Lo único que se dice es que fue una estancia en Yute. Pero como tesis tuvo a Hegel. Fue Hegel, ¿verdad? Sí, pues, bueno, total que este libro es verdaderamente precursor de una discusión que se ha ventilado después, es decir, el gran momento de la discusión sobre las ciencias sociales, la pertinencia de las ciencias sociales, el valor de las ciencias sociales es posterior, ¿no? Estamos hablando de los 80, sobre todo los 90 y ya en este siglo. Y sin embargo, en el 78, José Luis Orozco hizo una crítica demoledora, que era tan importante esta crítica, tan fuerte, que era para aniquilar a la ciencia política, literalmente. O sea, yo escribí un libro, y no es por decir por presumir, sino simplemente porque tiene que ver con esta temática, que se llama La muerte de la ciencia política. Es un libro que se publicó en el 2009, ¿no? Y que suscitó obviamente mucha polémica entre mis colegas, porque pues plantea un argumento muy fuerte, que la ciencia política o los saberes que produce la ciencia política no sirven para nada, pocas palabras. No quiero detenerme en esta tesis. Había otras tesis en ese momento, todas apuntando a la obsolescencia de las ciencias sociales. Pongan donde dice ciencia política, pongan sociología, y es lo mismo. Yo no quiero asustar, entiendo que aquí hay politólogos, sociólogos y de relaciones internacionales que están estudiando, pero bueno, es la verdad. Eso que están estudiando, lamentablemente, pues sí está, digamos, tiene un origen dudoso, y además sus consecuencias también hay que ponerlas en, digamos, el banquillo para ser analizadas con objetividad. Entonces, Sartori, el gran Sartori, que fue severamente criticado por Orozco, ¿no? Sartori en el 2004 dijo que la ciencia política le había dado la espalda a la experiencia, ¿se acuerdan? Fue muy famoso, ¿no? La ciencia política le dio la espalda a la vida y se terminó concentrando en datos inútiles que no nos permiten entender el mundo en el que vivimos ni resolver los grandes problemas sociales. Terminó adorando el dato duro, los métodos sofisticados, cuantitativos, terminó siendo colonizada por los métodos estadísticos, etcétera, etcétera, y se perdió la posibilidad de ser una ciencia social que explique los grandes temas sociales y políticos. Bueno, otros autores, también en esos años, por ejemplo, hay un autor, Ricci, que escribió un libro que se llama La tragedia de la ciencia política, donde él plantea, es que la ciencia política se fue por un rumbo totalmente distinto al que se esperaba,
y terminó siendo una disciplina que no hace ciencia, sino que hace especulación y que finalmente no es tan rigurosa en el plano metodológico como se presuponía en sus orígenes. Y así puedo dar cuenta de muchísimas interpretaciones sobre las ciencias sociales y sobre sus debilidades y sus límites. Bueno, Orozco hizo la peor de las críticas en este libro. O sea, si después de esto no somos conscientes de las implicaciones de estudiar ciencia política, entonces pues vivimos con una venda en los ojos. José Luis Orozco demuestra en este libro, con datos increíbles, ¿no?, que se ve que estuvo hurgando en archivos, entrevistando a intelectuales en la época en la que la ciencia política pues ya tenía un camino andado, si fijamos como un punto de inflexión importante en los años 40 del siglo pasado, y él demuestra que la ciencia política, que terminó exportándose al mundo, ¿no?, incluyendo México, esa manera de estudiar la política pretendidamente científica, empírica, con métodos rigurosos, etc., fue inventada por el Pentágono y por el gobierno norteamericano, con una utilidad muy concreta, ¿no?, que era ir generando un conocimiento que suavizara el terreno de la expansión y del proyecto de expansión del mercado y de crecimiento corporativo de Estados Unidos. Y entonces Orozco, va desmenuzando cada una de las corrientes de pensamiento originales en la ciencia política y de las formas de financiamiento del gobierno norteamericano a los politólogos a través de la academia, ¿no?, que obviamente revestía de la objetividad y la neutralidad a los estudios de la política, ¿no?, porque este era el discurso, ¿no?, es decir, disfrazarse de neutralidad y de avaloratividad, siendo que perseguían un fin muy concreto, ideológico, ¿no?, que era la expansión de Estados Unidos. Y él lo demuestra aquí. Este libro es precursor de las teorías conspiracionistas, porque está demostrando cómo Estados Unidos conspira con la ciencia para someter, engañar, dominar, controlar. Es muy fuerte la tesis, créanme que es decir esto. Ahora, por esto este libro no se tradujo al inglés. Esta es una bomba para el pensamiento, como todos sus libros de pragmatismo. O sea, debería de estar traducido al inglés, pero a los gringos no les llama la atención que los critique, y menos un extranjero, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente aquí está, digamos, sacando los trapitos al sol del imperio, de la dominación, que además ha sido, porque aquí se olvidó un tema que es crucial y que obviamente a Orozco no se le pasó, el destino manifiesto, ¿no?, el excepcionalismo americano. Estados Unidos nació para ser grande, ¿no?, para ser el imperio, está en las venas, en el ADN de los americanos. Reproduce esta idea 1000 veces, ¿no?, en la mentalidad gringa, y terminamos siendo el imperio, ¿no? Lo decía Goebbels, no di una mentira 1000 veces, ¿no? Entonces, eso también es parte del pragmatismo norteamericano, ¿no? No hay nada casual, aquí no hay nada casual. Entonces, el dominio de Estados Unidos, el convertirse en un imperio, fue parte de una planeación cuidadosa. Bueno, entonces, eso es básicamente la tesis de este libro. Y lo pueden ustedes ir viendo, por ejemplo, el behaviorism, ¿no?, que es el conductismo, que fue una de las primeras etapas de la ciencia política. Parte de la idea de que el ser humano puede ser fácilmente manipulado, ¿no?, a partir de una serie de reactivos, va a generar las mismas respuestas, ¿no? Después se viene toda la sociología de masas, la ingeniería social, la ingeniería política, todo este discurso, el control mental, dirán algunos, que ya nuevamente, otra vez las fronteras entre la realidad, que se puede documentar, y la conspiranoia, ¿no?
los MK Ultras, la CIA, los programas de la CIA para el lavado mental y todo eso, que hay testimonios, pues, no, ustedes pueden hurgar donde hay que hurgar, porque este no es un saber que circula en la universidad no es el lugar para esto, ¿no? Son las redes sociales. Hoy las redes sociales es el reservorio, el único, fíjense lo que voy a decir, el único reservorio que nos queda a los ciudadanos para confrontar los saberes oficiales. Ya no hay otro, se acabaron. Antes la universidad podía haber cierta debate, cierta discusión, eso ya se acabó. Hoy el único lugar donde tú puedes confrontar esos saberes es en las redes sociales. Obviamente depende también de qué redes sociales hay que ver. Entonces, ¿dónde, por ejemplo, para entendernos, surgen las teorías que creen, que conciben, por citar un ejemplo, puedo citar miles, ¿no? Pero por citar uno, que el 11 de septiembre fue un acto de autoatentado de Estados Unidos? Lo han oído, todo el mundo lo ha oído. Bueno, eso no surgió en otro lugar que no fuera las redes sociales. Es ahí donde uno puede documentar, porque además, yo sé que es muy fácil decir cosas, pero hay que dar pruebas, y aquí ya entran en la parte de la evidencia arquitectos, ingenieros, físicos, químicos, biólogos, etcétera, que explican fehacientemente y puntualmente cómo esas torres gemelas no se podían caer si no tuvieran las bombas que derritieron el metal y tantas cosas que se dicen, ¿no? Yo era un escéptico de estos temas, pero uno ve tanta evidencia que dice, bueno, algo hay ahí, ¿no? Algo puede haber. Bueno, entonces, es ahí en las redes donde, digamos, el último, repito, reservorio donde se puede confrontar los saberes oficiales. Y me parece que esto no existía en tiempos de José Luis Orozco, cuando hizo el grueso de su obra. Las redes sociales no fueron un elemento y no lo concibió al menos de esta manera, pero es evidente que ha salido a la luz pública una serie de datos que nos hacen al menos dudar, vamos a plantearlo así, de digamos, de las bondades de ciertas acciones, de ciertas decisiones por parte de los poderosos. Dudar. Hoy, dudar de la historia oficial es un acto genuino de resistencia, ¿no? Lo digo sinceramente. Y voy a poner otro ejemplo. Cada vez se descubren más cosas que ponen en duda la historia oficial de la humanidad. Eso nuevamente circula en las redes. Les pongo el ejemplo. ¿Han oído ustedes hablar de la Gran Tartaria? No han oído hablar, porque ustedes, pese a que son millennials, no están leyendo en estas otras fuentes de producción de saber. Bueno, la Gran Tartaria, hoy existe muchísima evidencia por parte de un grupo de historiadores muy connotados y algunos hasta premiados, que demuestran que del siglo XII al siglo XVIII existió en el mundo un gran imperio que se extendía por todo lo que hoy es Rusia, parte de la Europa continental, el norte de Asia y parte de lo que es Norteamérica y Sudamérica, que se llamó Gran Tartaria. Y existen mapas de época desde el siglo XIII que ponen el territorio con la bandera de la Gran Tartaria y una serie de datos que es muy difícil negar ante la evidencia. Y sin embargo, todo parece indicar que hubo un momento en que se decidió borrar del mapa esta historia, resetearla, porque no convenía a los intereses de las élites emergentes en el siglo XVIII. Yo sé que suena a ciencia ficción, pero al menos ahí está. Y en la universidad no deberíamos de cerrarnos a la posibilidad de confrontar estos saberes. Entonces, José Luis Orozco es precursor, por una parte, de las teorías conspiracionales que hoy están en boga en todas partes, y puedo citar miles. Él lo es de alguna manera, y no de la manera burda
cómo lo descalificaba el marxismo, que era obviamente el polo crítico en los años en que José Luis Orozco escribió muchos de sus libros, para descalificar al imperialismo perverso, o como lo hacen ahora la izquierda trasnochada, que ve todo el mal de la humanidad en el neoliberalismo, ¿no? Eso es burda discusión que no va al meollo de los asuntos. No, aquí hay intereses que de manera pragmática se persiguen y buscan resolverse para preservar un dominio. Entonces, ¿han oído ustedes hablar del nuevo orden mundial? Bueno, eso sí lo han oído hablar, porque además es parte de la retórica de la política dominante en el mundo. Bueno, este proyecto, que además está en los billetes del dólar de Estados Unidos, ¿no? El nuevo orden mundial, parece que es el que está orientando y guiando la política norteamericana, y que va a terminar con o va a empatar con la revolución tecnológica hasta pues llegar a niveles de escándalo en términos de no sé cómo llamarlo porque no quiero asustarlos, pero la esclavitud humana, ¿no? Es decir, tendremos el chip con el cual se acaba el sistema financiero, ya basta poner aquí la mano para que pagues lo que quieras, etcétera, y tendrán también toda nuestra historia de vida en ese chip. Ya se está implementando en algunos países europeos. No se sorprendan cuando empiece la discusión si queremos o no el chip, ¿okay? Entonces, eso es parte de la dominación. Entonces, ahora en las elecciones en Uruguay hubo un candidato muy interesante que le decían que no ganó, como saben va a haber una segunda vuelta, y le preguntaban: oiga, pero ¿en serio usted cree que hay grandes intereses y corporaciones que controlan el mundo, que nos dicen qué vamos a comer esta noche? Dice, sí, el 98% de la población consume transgénicos. ¿Sabían esto? Y hoy solo existen formas aisladas de resistencia frente a la chatarra y la porquería que estamos comiendo. Y quieren comer orgánico y tampoco saben qué tan orgánicos son, y sí saben lo caro que son los productos orgánicos, lo cual los vuelve inaccesibles. Entonces, esto sí lo dictó la Revolución Verde de Rockefeller, el magnate Rockefeller. Él fue el que modificó, impulsó hasta vencer en todas las objeciones en diversos estados contra la transgenización de la comida. Entonces, sí, estos grupos sí nos dicen lo que tenemos que comer, ¿no? Decía el candidato de Uruguay. Sí nos están diciendo lo que tenemos que comer, y todo lo que hacemos, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, lo que vemos en la televisión, en los medios, etc. Entonces, tenemos en las manos pues un instrumento que puede ser el principio de nuestra ruina o la posibilidad de construir una alternativa a lo que nos venden aquí. Ustedes saben que hoy las redes sociales, Facebook, Twitter, saben más de nosotros que nuestras familias, ¿no? O sea, ya lo saben, es la tiranía del algoritmo. Saben que acercarse al mundo por medio de las redes sociales o de internet nos aleja del mundo real, porque solamente vemos lo que las corporaciones quieren que veamos. Es una forma de evasión permanente, ¿verdad? Entonces, no, el mundo real está en otro lado y hay que empezar a desmenuzarlo seriamente, y en ese sentido creo que José Luis Orozco nos da unas claves increíbles. Entonces, llevamos 2 de 3 cuestiones en las cuales José Luis Orozco fue un auténtico precursor. Uno, en desconfiar de todo y en ver los verdaderos intereses que están en las acciones, en los hechos, y que han conducido al mundo como es, ¿no? O sea, que nos han llevado a lo que hoy tenemos. Y lo que hoy tenemos no es producto de la casualidad
ni mucho menos. Aquí hay una historia planificada donde el mundo sí tiene dueños que han actuado en consecuencia para lograrlo. Segunda cuestión, que me parece también bien importante, José Luis Orozco anticipó la crisis del paradigma de la ciencia, porque hoy, aunque no lo crean, la ciencia, y no solo la ciencia social, sino la ciencia en general, está en crisis. Ya no hay saberes absolutos, confiables de ningún. ¿O ustedes creen que la teoría de la relatividad, o la teoría de la evolución, o la teoría del Big Bang, sean saberes merecedores de articular nuestro conocimiento del mundo, de los planetas, de la realidad y de todo lo que se mueve y lo físico? Pues no, ya se cayeron, ya existen otras propuestas que muestran la obsolescencia de esas teorías. Claro que confrontarlas es confrontar a la institución, a la universidad, a la ciencia oficial, y ahí pues salen perdiendo, porque la institución es la institución. Es ahí donde se reproduce y se socializa el saber oficial que conviene a los que dominan el mundo, ¿no? Casualmente. Entonces, pero esto está siendo cuestionado y además documentado. Ya no hay, o dicho de otra manera, creer en el Big Bang es lo mismo que creer en Dios. No hay manera de demostrar que en el origen del mundo y del universo estaba una explosión, como no es posible demostrar la teoría de la relatividad que hace agua por todos lados, como muchos otros saberes que creíamos sólidos y que articulaban nuestro conocimiento del mundo. Entonces, esto también lo dice José Luis Orozco. No solo la ciencia política, sino la ciencia en general, porque el objetivo de la ciencia en general no era conocer, era dominar. No, era a través de una ideología revestida o disfrazada de objetividad, engañar, manipular, esclavizar, controlar, dominar, someter. Entonces la ciencia ha sido cómplice de, por una parte, que haya la cleptocorporatocracia que hoy existe, que no es una expresión de Orozco, pero que podría haber sido, ¿no? De esta corporatocracia pragmática y oportunista que hoy nos dice hasta lo que debemos comer, ¿no? Porque no hay otra posibilidad de no comerlo, ¿no? O te mueres de hambre o haces tu hortaliza, ¿no? En casa. Por poner un ejemplo para que nos entendamos, pero esto es en la vida cotidiana. Hoy está surgiendo una literatura que también deben leer ustedes, que es bien importante, que quizá empata con un cierto tono apocalíptico, pero que al mismo tiempo nos está llamando la atención de los riesgos de esta servidumbre voluntaria. Giorgio Agamben, Estado de excepción, un libro maravilloso, donde él dice, el problema del estado de excepción es que hoy es la regla, ya no es la excepción. Es decir, hoy vivimos secuestrados por las élites políticas que son capaces, en nombre de la razón de Estado pragmática, de violentar los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque me parece que puede ser enemigo del Estado este individuo y entonces me vale madre, ¿no? Entonces, aquí no hay nada bondadoso en el liberalismo pragmático a la manera que Estados Unidos lo dice. Y si no, veamos a Trump, que al tiempo que gana las elecciones, excluye en su discurso a los diferentes, ¿no? Los excluye, los margina y pisotea sus derechos humanos. ¿Qué liberalismo? Entonces, en fin, había varios temas. Lo de la democracia es particularmente interesante. Citaba exhaustivamente lo del pluralismo, que es más un concepto norteamericano en lugar
de otros que vienen de su frontera europea. Y es cierto, Robert Dahl, el gran teórico de la poliarquía, fue bastante claro al decir que la participación política debía concretarse en torno a los partidos políticos. Esa era la democracia. Salirse de la esfera de los partidos ya no era democracia, ¿no? Es decir, que hacer una marcha como 1 millón de personas en Chile que protestan por la carestía de la vida, eso no es hacer política, eso es una bola de sediciosos o de extraterrestres, como dijo la esposa del presidente. Son unos extraterrestres, alienígenas. Entonces, ahí estaba esta idea bastante aséptica de la democracia, pero además beneficiosa para el pragmatismo americano, y eso sí lo dice José Luis Orozco en algunos de sus textos. Claro, porque la democracia a la americana corresponsabiliza al ciudadano de su propia desgracia, ¿no? Es decir, porque la democracia no va a resolver mágicamente los problemas de las mayorías o de la sociedad. No está diseñada para eso. La democracia está diseñada para preservar los grandes intereses corporativos, ¿no? Entonces, pero la democracia es el gran invento para que esto suceda, porque tiene el consenso de la sociedad y la voluntad de la sociedad, o la soberanía de la sociedad, en ese sentido, porque es: yo elegí a este candidato y soy corresponsable, ¿no? De eso, no podía ser otra. Pero no, da la casualidad que no. Hemos visto en los últimos años, ya no es una reflexión, un crecimiento inusitado, un posicionamiento de los ciudadanos en la esfera pública, cierto, pero sigue siendo ineficiente a juzgar por los resultados. Y con esto concluyo. El 9 de noviembre, o sea, en unos días, se celebran 30 años de un hecho crucial para la historia de la humanidad, que cambió el mundo, que es la caída del mundo. Ya han oído ustedes hablar, etc. No sé si aquí en la universidad se van a hacer algún tipo de eventos para conmemorar este hecho, pero hay una historia oficial del 89, y esa historia es que el comunismo cayó derrotado por sus propias contradicciones, por sus propios errores, por sus propios excesos, sin una sola bala desde Occidente, ¿no? Fue producto ya del mundo. Además, es la idea romántica de que los jóvenes de esa época tomaron las plazas y con picos y balas tumbaron el muro para conseguir su libertad. Esa es la idea romántica de la historia oficial. Bueno, hoy está surgiendo la otra historia, desde las redes sociales, donde se demuestra, lo hablaba con Héctor antes, se demuestra recientemente cómo fue también un acto perfectamente planeado la caída del muro y la caída del comunismo, porque ya no era rentable para los intereses geopolíticos ni del mundo comunista ni del mundo militar. Así como se creó después de la Guerra Mundial del 45, se repartió el mundo y se generó una bipolaridad que generó y alimentó el terror, el miedo, y en ese sentido el negocio de la guerra, que era bastante rentable. Después dejó de serlo y había que crear una condición distinta, neoliberal, globalización, llámele como quiera, pero eso fue planeado. Los daños colaterales, sí, claro, hubo miles de muertos, etc. Con Gorbachev, con Yeltsin, en Ucrania, en muchos en Yugoslavia, etc. Pero eso eran los daños colaterales y lo tenían también pensado. Entonces, y todas las decisiones de las élites, si algo no tienen, son escrúpulos, ¿no? Aquí lo que hay es intereses, ¿no? Entonces, este es un poco el discurso. Yo quise, quizá, no sé, sobredimensionar algunas cosas, porque a veces hay que tensar los argumentos para que quede más ilustrado el asunto. Aquí el punto es: no podemos ya creer ciegamente la historia oficial. Esa es para mí la lección de Orozco.
Orozco dice, aquí no hay nada casual, esto fue parte de una planeación que tuvo a su favor una filosofía y un discurso que se tradujo y se plasmó en las instituciones, en todas las instituciones de Estados Unidos, y de ahí a la cultura, y de ahí a Europa, a América Latina y a todos lados. Por eso Estados Unidos es el imperio que es, ¿no? Y lo seguirá siendo, por lo visto. Muchas gracias. Muchas gracias a los distinguidos expositores que han dejado de manifiesto la importancia y trascendencia de la gran obra literaria y académica del fundador de nuestra facultad. Y como una sencilla pero sentida forma de agradecer la amable presencia de las personalidades que nos han acompañado en este homenaje al doctor José Luis Orozco Alcántara, a continuación el director Abraham Paniagua Vázquez entregará un sentido y sencillo reconocimiento a nuestros ponentes. Pues antes de entregar el reconocimiento, ofrecemos una disculpa a nombre del doctor Jorge Bustamante Fernández, fundador del Colegio de la Frontera Norte, que estaba programado para asistir el día de hoy. Desafortunadamente, debido a los incendios que se suscitan en Baja California Norte, en la región de Tijuana, Ensenada, donde vive, pues no pudo acompañarnos, pero vaya el reconocimiento hasta Tijuana por el deseo y por las ganas que tenía de estar aquí y compartir su experiencia sobre José Luis Orozco. Bien, me atrevo a leer el reconocimiento. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otorga el presente reconocimiento al maestro Francisco Adrián Sánchez Villegas por su destacada participación durante la cátedra patrimonial al doctor Luis Orozco Alcántara. Chihuahua, octubre 2019. Muchas gracias, maestro.